Capítulo 1. El cuaderno vacío. Mi cuaderno estaba completamente vacío. Las páginas blancas me miraban desde mi escritorio. Eran las 11 de la noche del domingo. Mañana tenía un examen importante de español. Mi cabeza dolía mucho. Mis ojos estaban rojos y cansados. El café frío estaba al lado de mi computadora. Ya había tomado 4 tazas de café ese día. Mi habitación estaba llena de libros abiertos. Los papeles cubrían toda mi cama. La lámpara de mi escritorio era la única luz en la habitación oscura. Afuera, la ciudad de Melbourne dormía en silencio. Pero yo no podía dormir. Yo necesitaba estudiar todo el contenido de 3 meses en una sola noche. Este era mi método de estudio habitual. Siempre estudiaba todo al final. Siempre esperaba hasta el último momento posible. Y siempre terminaba así, cansada, estresada y desesperada. Pero esta vez era diferente. Esta vez, algo había cambiado en mi interior. ¿Era posible que mi forma de estudiar estuviera completamente equivocada? Hola, mi amigo. Soy Emma. Tengo 23 años. Vivo en Australia desde que nací. Ahora, vivo en Melbourne. Esta ciudad es grande y multicultural. Me encanta vivir aquí. Pero mi historia de hoy no es sobre Melbourne. Mi historia es sobre un problema que yo tenía. Era un problema muy grande. Este problema afectaba mis estudios. También afectaba mi vida diaria. Y sé que muchas personas tienen el mismo problema. Por favor, escribe en los comentarios de qué país estás viendo este video. Me gusta mucho saber dónde están mis amigos que aprenden español. También quiero saber si tú tienes el mismo problema que yo tenía. Capítulo 2. El desastre del lunes por la mañana. El lunes llegó demasiado rápido. Yo solo había dormido 2 horas esa noche. Mi alarma sonó a las 6 de la mañana. Me levanté con mucha dificultad. Mi cuerpo estaba extremadamente cansado. Fui a la cocina para preparar más café. Mi compañera de apartamento, Lisa, ya estaba allí. Ella me miró con preocupación. Lisa estudiaba medicina en la universidad. Ella siempre se despertaba temprano. Ella siempre parecía tranquila y descansada. Yo no entendía cómo ella hacía eso. Lisa preparaba su desayuno cada mañana. Siempre comía frutas y cereales. Siempre tomaba té verde. Yo solo tomaba café y comía galletas. El examen comenzaba a las 9 de la mañana. Yo llegué a la universidad a las 8:30. Entré al salón de clases. Todos mis compañeros estaban allí. Algunos estudiantes parecían muy nerviosos. Otros estudiantes parecían muy tranquilos. Yo me senté en mi lugar habitual. Saqué mi bolígrafo azul.
Saqué mi identificación de estudiante. El profesor entró al salón exactamente a las 9. Él distribuyó los exámenes. El papel blanco llegó a mis manos. Miré las preguntas. Mi corazón comenzó a latir muy rápido. Las palabras en el papel parecían moverse. Yo no podía concentrarme bien. Mi cabeza todavía dolía mucho. Había estudiado toda la noche anterior. Pero ahora no recordaba casi nada. Era como si toda la información hubiera desaparecido de mi mente. Capítulo 3. La advertencia de mi amiga. Después del examen, me sentía terrible. Caminé por el campus de la universidad. El sol brillaba en el cielo azul. Pero yo no podía disfrutar el día bonito. Me encontré con mi amiga Sarah en la cafetería. Sarah estudiaba psicología. Ella era muy inteligente. Sarah siempre sacaba buenas notas. Pero ella nunca parecía estresada. Yo nunca la veía estudiar por muchas horas seguidas. Sara me preguntó cómo me había ido en el examen. Yo le expliqué toda mi situación. Le conté sobre mi noche sin dormir. Le conté sobre el café y el estrés. Sarah me escuchó con mucha atención. Entonces Sarah me dijo algo muy importante. Ella me explicó su método de estudio. Sara estudiaba español solo 30 minutos cada día. Ella hacía esto todos los días sin excepción. Nunca estudiaba por muchas horas en un solo día. Sara me dijo que este método funcionaba mucho mejor. Ella me explicó que el cerebro aprende mejor con repetición constante. El cerebro necesita tiempo para procesar la información nueva. Cuando estudiamos mucho en un solo día, el cerebro se cansa. La información no se guarda bien en la memoria. Pero cuando estudiamos un poco cada día, el cerebro tiene tiempo para descansar. La información se mueve a la memoria de largo plazo. Sara había leído muchos estudios científicos sobre este tema. Yo escuché a Sarah con mucho interés. Pero también tenía mis dudas. 30 minutos al día no parecía suficiente tiempo. Yo pensaba que necesitaba estudiar por muchas horas. Yo pensaba que más tiempo significaba más aprendizaje. Sarah me miró directamente a los ojos. Ella me dijo que yo podía continuar con mi método actual. O yo podía intentar algo diferente. Ella me desafió a probar su método por un mes. Solo un mes de 30 minutos diarios. Sarah me prometió que yo vería una gran diferencia. Yo todavía tenía dudas. Pero también estaba muy cansada de mi situación actual. Estaba cansada de las noches sin dormir. Estaba cansada del estrés constante. Decidí que iba a intentarlo. Capítulo 4. El primer pequeño paso. Esa misma tarde comencé mi experimento. Regresé a mi apartamento a las 4. Liz estaba en su habitación estudiando.
Yo fui directamente a mi escritorio. Puse un temporizador en mi teléfono. El temporizador marcaba exactamente 30 minutos. Abrí mi libro de español en la página 1 del nuevo tema. El tema era sobre los verbos reflexivos en español. Yo siempre había encontrado este tema muy difícil. Pero ahora iba a estudiarlo de manera diferente. Iba a estudiar solo 30 minutos. Nada más. Nada menos. Los primeros minutos fueron muy extraños. Yo estaba acostumbrada a estudiar por horas. 30 minutos parecía muy poco tiempo. Mi mente quería continuar después de los 30 minutos. Pero yo me detuve exactamente cuando sonó el temporizador. Cerré mi libro de español. Guardé mis materiales de estudio. Esto fue muy difícil para mí. Una parte de mi cerebro decía que debía continuar. Esa parte decía que 30 minutos no era suficiente. Pero yo recordé las palabras de Sarah. Recordé el consejo sobre la memoria y el aprendizaje. Decidí confiar en el proceso. El martes hice lo mismo. Estudié exactamente 30 minutos a las 4 de la tarde. El miércoles repetí el proceso. El jueves también. Cada día estudiaba a la misma hora. Cada día estudiaba exactamente 30 minutos. Yo usaba el temporizador siempre. Después de 5 días, algo interesante comenzó a suceder. Yo empecé a esperar ese momento del día. Mi cerebro sabía que a las 4 era hora de estudiar español. Mi mente estaba preparada. Yo no necesitaba motivarme tanto como antes. El hábito comenzaba a formarse. Pero mi amigo, te digo que no fue fácil al principio. Capítulo 5. La resistencia comienza. La primera semana fue difícil, pero posible. La segunda semana fue mucho más difícil. Un viernes por la tarde, tenía ganas de saltarme mi sesión de estudio. Había tenido un día muy largo en la universidad. Mis clases habían sido aburridas. Yo estaba muy cansada. Solo quería descansar en el sofá. Quería ver series en una plataforma de series. Quería comer chocolate y no hacer nada productivo. Mi cerebro me daba muchas excusas. Me decía que un día no importaba. Me decía que podía estudiar el doble el día siguiente. Me decía que 30 minutos eran muy poco de todos modos. Pero entonces recordé algo importante. Sara me había advertido sobre este momento. Ella me dijo que la resistencia siempre aparece. El cerebro no quiere formar hábitos nuevos. El cerebro prefiere las rutinas viejas y conocidas. Cambiar requiere energía mental. El cerebro quiere conservar energía. Por eso aparecen todas estas excusas. Seba me dijo que el momento más importante era cuando no tenía ganas de estudiar. Ese era exactamente el momento cuando debía hacerlo.
Si yo estudiaba en ese momento difícil, el hábito se hacía más fuerte. Si yo me saltaba ese día, el hábito se hacía más débil. Entonces me levanté del sofá. Caminé a mi escritorio. Puse el temporizador en 30 minutos. Abrí mi libro de español. Los primeros 10 minutos fueron horribles. Yo no quería estar allí. Mi mente pensaba en el sofá y en una plataforma de series. Pero continué leyendo y escribiendo. Después de 10 minutos, algo cambió. Mi cerebro empezó a concentrarse. El material comenzó a tener sentido. De repente, los 30 minutos terminaron. Yo había sobrevivido al momento difícil. Me sentí muy orgullosa de mí misma. Había ganado una pequeña batalla contra mi cerebro perezoso. Capítulo 6. Los números no mienten. Después de 2 semanas completas, decidí hacer un cálculo interesante. Seba me había enseñado este ejercicio. Yo saqué una hoja de papel. Escribí algunos números importantes. Estos números me sorprendieron mucho. 30 minutos al día durante 7 días son 210 minutos por semana. Eso significa 3 horas y media por semana. Antes, yo estudiaba en promedio una vez por semana. Usualmente estudiaba el domingo por la noche. Estudiaba aproximadamente 4 horas en esa sesión. A veces estudiaba 5 horas. A veces solo 3 horas. Dependía de cuánto pánico tenía antes del examen. Entonces los números totales eran muy similares. Mi método viejo, 4 horas una vez por semana. Mi método nuevo, 3 horas y media distribuidas en 7 días. La diferencia en tiempo total no era muy grande. Pero la diferencia en resultados era enorme. Yo ya podía ver la diferencia después de solo 2 semanas. Con mi método viejo, yo estudiaba el domingo y olvidaba todo para el miércoles. Con mi método nuevo, yo repasaba el material cada día. La información se quedaba en mi memoria. Cada sesión de 30 minutos reforzaba el aprendizaje anterior. Era como construir una casa. Mi método viejo era como intentar construir toda la casa en un día. Mi método nuevo era como poner algunos ladrillos cada día. Encontré más números interesantes en Internet. Leí un estudio de la Universidad de California. Este estudio mostró datos muy claros. Los estudiantes que estudian 30 minutos cada día retienen el 80% de la información después de un mes. Los estudiantes que estudian todo en una sesión larga retienen solo el 30% de la información. Esta diferencia es muy grande, mi amigo. El estudio también mostró otro dato importante. Los estudiantes con sesiones diarias tienen menos estrés. Su nivel de cortisol es mucho más bajo. El cortisol es la hormona del estrés. Menos cortisol significa mejor salud y mejor aprendizaje. Capítulo 7. El punto de quiebre.
La tercera semana llegó con un desafío grande. Yo tenía exámenes en 3 clases diferentes. Era la semana más ocupada del semestre. Mis compañeros de clase estaban muy estresados. Todos hablaban sobre las noches que iban a pasar sin dormir. Todos planeaban estudiar por muchas horas. Algunos estudiantes hablaban de estudiar toda la noche. Otros hablaban de tomar muchas pastillas de cafeína. El ambiente en la universidad era de pánico total. Yo también sentía la presión. Mi cerebro me decía que debía abandonar mi experimento. Me decía que 30 minutos no eran suficientes para esta semana especial. Me decía que necesitaba volver a mi método viejo. Necesitaba estudiar por muchas horas como todos los demás. El miedo comenzó a crecer en mi interior. ¿Y si Sarah estaba equivocada? ¿Y si este método no funcionaba en situaciones de mucho estrés? ¿Y si yo fallaba todos mis exámenes por seguir este consejo? Llamé a Sarah esa noche. Le expliqué todos mis miedos. Sarah me escuchó con paciencia. Entonces ella me hizo una pregunta muy simple. Me preguntó si yo había estudiado español cada día durante las últimas 3 semanas. Yo respondí que sí. Ella me preguntó si yo entendía el material mejor que antes. Yo respondí que sí. Ella me preguntó si yo me sentía menos estresada que en semanas de exámenes anteriores. Yo pensé por un momento. Era verdad. Yo estaba nerviosa. Pero no estaba desesperada como antes. No tenía esa sensación de pánico total. Sarah me dijo que eso era exactamente el punto. El aprendizaje diario me había preparado gradualmente. Yo ya sabía el material. Solo necesitaba confiar en el proceso. Capítulo 8. Un enfoque diferente. Decidí continuar con mi método de 30 minutos diarios. Pero hice un pequeño ajuste para la semana de exámenes. En lugar de solo una sesión de 30 minutos, hice 2 sesiones. Una sesión por la mañana a las 7. Otra sesión por la tarde a las 4. Esto me daba un total de 60 minutos por día. Todavía era mucho menos que lo que hacían mis compañeros. Pero yo confiaba en que era suficiente. La diferencia era notable. En la sesión de la mañana, yo repasaba el material que había estudiado la semana anterior. Mi cerebro estaba fresco después de dormir. La información era más fácil de recordar. En la sesión de la tarde, yo practicaba con ejercicios nuevos. También hacía exámenes de práctica. Mi cerebro ya había procesado la información de la mañana. Podía aplicar el conocimiento de manera más efectiva. Entre las 2 sesiones, mi cerebro tenía tiempo para descansar. También tenía tiempo para consolidar el aprendizaje. Mientras tanto, mis compañeros estudiaban por 6 o 7 horas cada día. Ellos tomaban mucho café. Comían comida rápida mientras estudiaban. No hacían ejercicio.
No descansaban adecuadamente. Yo podía ver el cansancio en sus caras. Sus ojos estaban rojos. Sus manos temblaban por el exceso de cafeína. Algunos admitían que después de 3 horas de estudio, ya no retenían información. Pero continuaban estudiando de todos modos. Pensaban que más tiempo siempre era mejor. Capítulo 9. El desafío de 7 días. Los exámenes comenzaron el lunes de la 4ª semana. Mi primer examen era de historia. Yo había estudiado historia cada día durante 3 semanas. 30 minutos cada día. Algunos días había estudiado 60 minutos. Pero nunca más de eso. Entré al salón de examen sintiéndome tranquila. Mi cerebro estaba descansado. Había dormido 8 horas la noche anterior. Había desayunado bien esa mañana. Me sentía preparada, pero no exhausta. El examen comenzó. Las preguntas aparecieron frente a mí. Y algo increíble sucedió. Las respuestas llegaban a mi mente con facilidad. Yo recordaba los detalles importantes. Recordaba las fechas. Recordaba los nombres. Recordaba los conceptos. La información estaba clara en mi memoria. No tenía que esforzarme tanto para recordar. Era como si mi cerebro tuviera archivos bien organizados. Podía acceder a la información cuando la necesitaba. Terminé el examen con 30 minutos de sobra. Revisé mis respuestas con calma. Salí del salón sintiéndome confiada. El martes tuve mi examen de matemáticas. El miércoles tuve mi examen de español. Cada examen fue similar al primero. Yo me sentía preparada y tranquila. Mi cerebro funcionaba bien. Mis compañeros, en cambio, se veían cada vez peor. Después del segundo examen, muchos estaban completamente agotados. Algunos habían estudiado toda la noche anterior. Ahora, estaban tomando exámenes con 0 horas de sueño. Su capacidad de pensar estaba muy reducida. Algunos cometían errores tontos. Otros no podían concentrarse en las preguntas. El cansancio afectaba su desempeño de manera seria. Capítulo 10. Progreso inesperado. Las notas llegaron 2 semanas después. Yo abrí mi correo electrónico con nervios. Mi examen de historia, 92%. Mi examen de matemáticas, 88%. Mi examen de español, 95%. Estas eran las mejores notas que yo había recibido en todo el semestre. De hecho, eran algunas de las mejores notas de mi vida universitaria. No podía creer los resultados. Había estudiado menos horas totales que nunca antes. Pero había obtenido mejores resultados que nunca antes. ¿Cómo era esto posible? Le mostré mis notas a Sarah. Ella sonrió, pero no parecía sorprendida.
Sara me dijo que estos resultados eran completamente normales. Ella me explicó más sobre la ciencia del aprendizaje. Cuando estudiamos por muchas horas seguidas, nuestro cerebro se cansa. Después de 2 o 3 horas, la eficiencia baja mucho. Podemos estar sentados estudiando. Pero nuestro cerebro ya no está aprendiendo efectivamente. Estamos perdiendo tiempo. Es como intentar llenar un vaso que ya está lleno. El agua simplemente se derrama. Pero cuando estudiamos en sesiones cortas, el cerebro funciona mejor. 30 minutos es un tiempo perfecto. El cerebro puede mantener la concentración completa. No hay tiempo para distraerse. No hay tiempo para cansarse. Toda la sesión es productiva. Y lo más importante es la repetición. Cada día, el cerebro ve el material otra vez. Esto crea conexiones neuronales más fuertes. Es como un camino en el bosque. Si caminas por el mismo camino cada día, el camino se hace más claro. Si solo caminas por ese camino una vez al mes, el camino desaparece. Capítulo 11. Los viejos hábitos regresan. Después de mi éxito con los exámenes, me sentía muy confiada. Continué con mi rutina de 30 minutos diarios. Pasaron 2 semanas más. Entonces llegaron las vacaciones de invierno. La universidad cerró por 2 semanas. Yo volví a la casa de mis padres en Sydney. Ellos vivían en un suburbio tranquilo cerca de la playa. Era muy agradable estar en casa. Podía relajarme. Podía pasar tiempo con mi familia. Podía caminar por la playa cada mañana. Pero mi amigo, aquí cometí un error grande. Pensé que podía tomar un descanso de mi rutina. Pensé que 2 semanas no importaban mucho. Ya había formado el hábito. Ya había visto los resultados. Podía tomar unas vacaciones del estudio. Podía descansar completamente. Cuando regresara a la universidad, continuaría con mi rutina normal. Este pensamiento parecía razonable. Pero estaba completamente equivocada. La primera semana de vacaciones fue maravillosa. Dormía hasta tarde cada día. Leía libros por placer. Veía películas con mi familia. Comía comida casera deliciosa. No pensaba en la universidad. No pensaba en el estudio. No pensaba en el español. Era una sensación de libertad total. Pero algo estaba cambiando en mi cerebro. El hábito que había construido comenzaba a debilitarse. Los caminos neuronales comenzaban a borrarse. La rutina comenzaba a desaparecer. Capítulo 12. Elegir entre 2 caminos. Regresé a Melbourne después de 2 semanas. El primer día de vuelta en mi apartamento, llegaron las 4 de la tarde. Esta era mi hora habitual de estudio. Pero yo no sentía ningún impulso de estudiar.
La sensación automática había desaparecido. Mi cerebro no me recordaba que era hora de estudiar español. Tuve que recordármelo conscientemente a mí misma. Me senté en mi escritorio con dificultad. Puse el temporizador. Abrí mi libro de español. Pero era como empezar desde el principio otra vez. La resistencia había regresado. Mi cerebro quería hacer cualquier otra cosa. Quería revisar mi teléfono. Quería hablar con Lisa. Quería hacer cualquier cosa excepto estudiar. En ese momento, yo tenía dos opciones claras. La primera opción era rendirme. Podía decir que el experimento había terminado. Había funcionado por un tiempo. Pero ahora era muy difícil otra vez. Podía volver a mi método viejo de estudiar todo al final. Era un método familiar. Mi cerebro lo conocía bien. No requería tanto esfuerzo mental. La segunda opción era comenzar otra vez. Podía reconstruir el hábito. Podía superar la resistencia una vez más. Pero esto requería mucha fuerza de voluntad. Requería disciplina. Requería compromiso. Pensé en mis notas recientes. Pensé en cómo me había sentido durante los exámenes. Pensé en la diferencia entre el estrés de antes y la calma de ahora. Pensé en Sarah y su consejo. Pensé en todos los estudios científicos que había leído. Sabía cuál era el camino correcto. Pero el camino correcto no siempre es el camino fácil. ¿Tenía yo la fuerza para elegir el camino difícil otra vez? ¿O iba a tomar el camino fácil y familiar que me llevaba al estrés y al fracaso? Capítulo 13. La verdad científica. Esa noche, decidí investigar más sobre este tema. Quería entender completamente la ciencia detrás del aprendizaje diario. Abrí mi computadora. Busqué estudios académicos sobre la memoria y el aprendizaje. Encontré información muy interesante. Un estudio de la Universidad de Harvard mostró resultados claros. Los investigadores compararon dos grupos de estudiantes. El primer grupo estudiaba 1 hora cada día durante una semana. El segundo grupo estudiaba 7 horas en un solo día. Ambos grupos estudiaban el mismo tiempo total. Los resultados fueron impresionantes. Después de un mes, los investigadores hicieron un examen a ambos grupos. El grupo que estudió 1 hora diaria recordaba el 75% del material. El grupo que estudió 7 horas en un día recordaba solo el 25%. Esta diferencia es enorme, mi amigo. Pero los resultados fueron aún más interesantes después de 3 meses. El grupo diario todavía recordaba el 60% del material. El grupo de una sesión larga recordaba menos del 10%. Casi todo se había olvidado. Encontré otro estudio de la Universidad de Münster en Alemania. Este estudio explicaba el concepto del espaciado en el aprendizaje. Cuando estudiamos material nuevo,
nuestro cerebro necesita tiempo para procesar. Este proceso se llama consolidación. La consolidación ocurre principalmente cuando dormimos. Durante el sueño, el cerebro organiza la información nueva. Mueve la información de la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo. Si estudiamos y luego dormimos, el cerebro consolida ese aprendizaje. Si estudiamos por muchas horas seguidas, el cerebro no tiene oportunidad de consolidar entre sesiones. El estudio alemán también mostró información sobre el olvido. Existe una curva de olvido descubierta por Germain Ebbinghaus en el año 1885. Esta curva muestra que olvidamos la mayor parte de información nueva muy rápidamente. Después de un día, olvidamos aproximadamente el 50%. Después de una semana, olvidamos el 70%. Pero si repasamos el material antes de olvidarlo completamente, la curva cambia. Cada repaso hace que la información se quede más tiempo en la memoria. El repaso diario es la forma más efectiva de combatir el olvido. Capítulo 14. Construyendo la rutina. Con toda esta información científica en mi mente, tomé mi decisión. Iba a reconstruir mi hábito de estudio diario. Pero esta vez, iba a hacerlo de manera más inteligente. Aprendí algo importante durante mi pausa de 2 semanas. Los hábitos son frágiles. Necesitan protección constante. No puedes simplemente detener un hábito por 2 semanas y esperar que regrese solo. Los hábitos requieren mantenimiento continuo. Entonces creé un plan más fuerte. Primero, decidí que iba a estudiar español cada día sin excepciones. Incluso en vacaciones. Incluso en fines de semana. Incluso cuando estaba enferma. 30 minutos cada día era posible en cualquier situación. Segundo, puse un recordatorio en mi teléfono. El recordatorio sonaba cada día a las 4 de la tarde. Esto ayudaba a mi cerebro a recordar. Tercero, preparé mi espacio de estudio la noche anterior. Dejaba mi libro abierto en la página correcta. Dejaba mi cuaderno y bolígrafo listos. Esto eliminaba una barrera pequeña, pero importante. También creé un sistema de recompensas. Después de cada sesión de 30 minutos, me permitía hacer algo que me gustaba. A veces comía un pedazo pequeño de chocolate. A veces veía un video corto en una plataforma de videos. A veces llamaba a una amiga por 10 minutos. Estas recompensas pequeñas ayudaban a mi cerebro a asociar el estudio con sensaciones positivas. El cerebro aprende por asociación. Si el estudio está conectado con recompensas, el cerebro quiere estudiar más. Finalmente, comencé a llevar un registro visual de mis días de estudio. Compré un calendario grande. Lo puse en la pared de mi habitación. Cada día que estudiaba 30 minutos, marcaba ese día con un círculo verde grande. Después de una semana, tenía 7 círculos verdes en fila. Esta cadena verde se convirtió en algo importante para mí. No quería romper la cadena.
Cada día que pasaba, la cadena se hacía más larga. Romper la cadena se hacía más difícil. Este sistema simple, pero efectivo se llama el método de la cadena. Muchas personas exitosas usan este método. Capítulo 15. Cuando todo cambió. Pasaron 6 semanas más. Mi cadena de círculos verdes ahora tenía 42 días consecutivos. Durante estas 6 semanas, algo fundamental cambió en mí. El estudio diario ya no era una obligación. Se había convertido en una parte natural de mi día. Era como cepillarme los dientes o tomar el desayuno. No necesitaba motivarme. No necesitaba convencerme. Simplemente lo hacía. Pero el cambio más grande no era en mis hábitos externos. El cambio más grande era en mi identidad. Antes, yo me veía como un estudiante que procrastinaba. Me veía como alguien que siempre dejaba todo para el final. Me veía como alguien que necesitaba presión y pánico para hacer las cosas. Esta era mi identidad. Pero ahora, yo me veía diferente. Yo era alguien que estudiaba cada día. Yo era alguien consistente. Yo era alguien disciplinada. Yo era alguien que cuidaba su aprendizaje. Esta nueva identidad era mucho más poderosa que cualquier motivación temporal. Mi amigo, este es un concepto muy importante. Nuestras acciones reflejan nuestra identidad. Si te ves como una persona perezosa, actuarás de manera perezosa. Si te ves como una persona disciplinada, actuarás de manera disciplinada. Cada acción pequeña que tomas es un voto para el tipo de persona que quieres ser. Cada día que yo estudiaba 30 minutos, votaba por ser una persona consistente. Después de 42 días, había votado 42 veces. Mi identidad había cambiado. También noté cambios en otras áreas de mi vida. Comencé a aplicar el mismo principio a otras actividades. Quería hacer más ejercicio. En lugar de ir al gimnasio 3 horas los domingos, comencé a caminar 30 minutos cada día. Quería leer más libros. En lugar de intentar leer un libro completo en un fin de semana, comencé a leer 20 páginas cada noche. El principio era el mismo en todas partes, un poco cada día es mejor que mucho una vez a la semana. Capítulo 16. La prueba real. El semestre estaba llegando a su fin. Los exámenes finales se acercaban. Estos exámenes eran muy importantes. Contaban por el 40% de la nota final. Muchos estudiantes estaban entrando en modo de pánico otra vez. Las bibliotecas de la universidad estaban llenas día y noche. Los estudiantes tomaban mucho café. Algunos tomaban pastillas para mantenerse despiertos. Otros planeaban estudiar por 24 horas seguidas. El estrés era visible en todas partes. Pero yo me sentía diferente. Durante todo el semestre, había estudiado 30 minutos cada día. Nunca me había saltado un día. Ahora,
Tenía aproximadamente 3 meses de estudio consistente. Había estudiado español por un total de aproximadamente 45 horas durante el semestre. Esto no parecía mucho comparado con las 100 o 120 horas que algunos compañeros estudiaban. Pero mis 45 horas estaban distribuidas perfectamente. Cada día, mi cerebro había procesado y consolidado la información. Cada noche, mientras dormía, mi cerebro había movido el conocimiento a la memoria de largo plazo. Para los exámenes finales, aumenté mi tiempo de estudio a 60 minutos por día. 30 minutos por la mañana. 30 minutos por la tarde. Esto me daba espacio extra para repasar todo el material del semestre. Pero seguía sin estudiar por muchas horas seguidas. Seguía durmiendo 8 horas cada noche. Seguía comiendo bien. Seguía haciendo ejercicio. Mi salud mental y física estaban bien. No sentía el pánico y la desesperación de semestres anteriores. El día del examen final de español llegó. Entré al salón de examen con calma. El examen tenía 100 preguntas. Cubrían todo el material del semestre. Había preguntas sobre gramática. Había preguntas sobre vocabulario. Había preguntas sobre comprensión de lectura. Había preguntas sobre expresión escrita. Era un examen muy completo y muy difícil. Capítulo 17. Midiendo el éxito. Comencé a responder las preguntas del examen. Y otra vez, experimenté esa sensación increíble. Las respuestas fluían de mi mente con facilidad. Yo conocía los verbos irregulares. Conocía las conjugaciones. Conocía el vocabulario. Conocía las reglas gramaticales. No tenía que pensar muy duro. La información estaba allí, disponible, clara. Era como tener un libro bien organizado en mi mente. Podía abrir la página correcta cuando la necesitaba. Terminé el examen con 45 minutos de sobra. Revisé mis respuestas cuidadosamente. Cambié algunas respuestas donde había cometido errores pequeños. Salí del salón sintiéndome muy bien. Lisa me esperaba afuera. Ella también había tomado el mismo examen. Lisa se veía cansada, pero feliz. Hablamos sobre el examen. Ambas sentíamos que había ido bien. Decidimos celebrar comiendo helado en nuestra heladería favorita. Las notas llegaron una semana después. Abrí mi correo electrónico. Mi corazón latía rápido. Había trabajado todo el semestre para este momento. Había mantenido mi hábito de estudio diario durante 3 meses completos. Ahora, iba a ver si realmente funcionaba. La nota apareció en la pantalla, 98%. 98. Casi perfecto. Era la nota más alta que había recibido en cualquier examen de idiomas. Era una de las notas más altas de toda la clase. Pero mi amigo, la nota no era lo más importante.
Lo más importante era cómo me sentía. Me sentía orgullosa de mí misma. No solo por la nota alta. Me sentía orgullosa porque había creado un hábito nuevo. Había cambiado mi forma de aprender. Había superado la procrastinación. Había demostrado disciplina y consistencia. Estas cualidades eran más valiosas que cualquier nota en un examen. Estas cualidades me iban a servir toda mi vida. Capítulo 18. La respuesta. Ahora, han pasado 2 años desde ese semestre. Todavía estudio español 30 minutos cada día. No he rompido mi cadena ni un solo día en 2 años. Eso significa 730 días consecutivos. 730 sesiones de 30 minutos. Un total de 365 horas de estudio distribuidas perfectamente a lo largo de 2 años. Mi nivel de español ha mejorado enormemente. Ahora, puedo hablar con fluidez. Puedo leer libros en español. Puedo ver películas en español sin subtítulos. Puedo escribir ensayos complejos. Todo esto vino de solo 30 minutos cada día. Pero el impacto ha sido mucho más grande que solo aprender español. He aplicado este principio a muchas otras áreas de mi vida. Ahora, hago ejercicio 30 minutos cada día. He perdido 10 kilos y estoy en la mejor forma física de mi vida. Leo 30 minutos cada día. He leído 52 libros en el último año. Medito 15 minutos cada día. Mi salud mental ha mejorado significativamente. Escribo en un diario cada noche por 20 minutos. Esto me ha ayudado a entender mejor mis emociones y mis metas. Sarah y yo seguimos siendo amigas cercanas. Ella se graduó el año pasado y ahora trabaja como psicóloga. A veces hablamos sobre aquel día en la cafetería cuando me explicó el método de estudio diario. Ese consejo cambió mi vida completamente. Yo era un estudiante que procrastinaba y que vivía en pánico constante. Ahora, soy una persona consistente y disciplinada. El cambio no ocurrió de la noche a la mañana. Ocurrió poco a poco, día tras día, 30 minutos a la vez. La ciencia es muy clara sobre este tema. El estudio espaciado es superior al estudio intensivo en todos los aspectos. La memoria de largo plazo es mejor. La comprensión profunda es mejor. El estrés es menor. La salud mental es mejor. Los resultados en exámenes son mejores. No hay ningún aspecto donde estudiar todo en una sesión larga sea superior a estudiar un poco cada día. Ninguno. Los números no mienten. Los estudios científicos no mienten. Mi experiencia personal no miente. Entonces, mi amigo, ahora vuelvo a la pregunta que hice al principio de este video. ¿Es posible que tu forma de estudiar esté completamente equivocada? Si tú estudias todo al final, si tú esperas hasta el último momento, si tú pasas noches sin dormir antes de exámenes, entonces sí. Tu método está equivocado.
Pero la buena noticia es que puedes cambiarlo. Puedes empezar hoy mismo. Solo 30 minutos. Solo un día a la vez. Solo una decisión pequeña que tomas cada día. El cerebro humano es increíblemente adaptable. Puede cambiar a cualquier edad. Puede formar hábitos nuevos. Puede olvidar hábitos viejos. Pero necesita repetición constante. Necesita tiempo. Necesita paciencia. No puedes formar un hábito fuerte en una semana. Necesitas al menos 2 meses de práctica diaria para que un hábito se vuelva automático. Algunos investigadores dicen que se necesitan 66 días. Otros dicen que se necesitan 90 días. El número exacto no importa tanto. Lo que importa es la consistencia diaria. Quiero que entiendas algo muy importante. Este mensaje no es solo sobre estudiar español. Este mensaje es sobre cualquier cosa que quieras aprender o mejorar en tu vida. ¿Quieres aprender a tocar la guitarra? Practica 30 minutos cada día. ¿Quieres mejorar tu forma física? Haz ejercicio 30 minutos cada día. ¿Quieres escribir un libro? Escribe 30 minutos cada día. ¿Quieres aprender a cocinar? Cocina 30 minutos cada día. El principio es universal, un poco cada día es mejor que mucho una vez a la semana. Hay una cita famosa de James Clear, el autor del libro Atomic Habits. Él dice que no nos elevamos al nivel de nuestras metas. Caemos al nivel de nuestros sistemas. Tus metas son lo que quieres lograr. Tus sistemas son los procesos que sigues cada día. Si tienes una meta grande, pero no tienes un sistema diario, probablemente no lograrás la meta. Pero si tienes un sistema sólido de acciones diarias pequeñas, lograrás metas que nunca imaginaste posibles. Mi sistema es simple. 30 minutos cada día. A la misma hora. Sin excepciones. Con un temporizador. Con un calendario para marcar cada día. Con pequeñas recompensas después. Este sistema es tan simple que casi parece tonto. Pero funciona. Funciona porque es consistente. Funciona porque es sostenible. Funciona porque se alinea con cómo funciona el cerebro humano. No estoy luchando contra mi biología. Estoy trabajando con mi biología. Quiero terminar este video con un desafío para ti, mi amigo. Te desafío a probar este método por 30 días. Solo 30 días. Elige algo que quieras aprender o mejorar. Puede ser español. Puede ser cualquier otra cosa. Compromete a hacerlo 30 minutos cada día durante 30 días. Pon un temporizador. Marca cada día en un calendario. No te saltes ni un solo día. Incluso cuando no tengas ganas. Especialmente cuando no tengas ganas.
Después de 30 días, evalúa los resultados. Mira cuánto has progresado. Mira cómo te sientes. Compara tu nivel de estrés con antes. Compara tu confianza con antes. Compara tu conocimiento con antes. Estoy segura de que verás una diferencia significativa. Y si ves esa diferencia, continúa por otros 30 días. Y luego otros 30. Eventualmente, no contarás los días. El hábito simplemente será parte de quien eres. La pregunta no es si este método funciona. La ciencia ya respondió esa pregunta. El método funciona. La pregunta real es, ¿tendrás la disciplina para seguirlo? ¿Tendrás la paciencia para ver resultados graduales en lugar de resultados inmediatos? ¿Tendrás la consistencia para aparecer cada día, incluso cuando sea difícil? Estas son las preguntas que solo tú puedes responder. Yo te he dado la información. Te he mostrado la ciencia. Te he compartido mi experiencia. El resto depende completamente de ti. Recuerda que cada día es una oportunidad nueva. Si te saltaste ayer, puedes empezar hoy. Si te has saltado una semana entera, puedes empezar hoy. El pasado no determina el futuro. Tus acciones de hoy determinan el futuro. Y la acción más poderosa que puedes tomar es una acción pequeña y consistente. 30 minutos hoy. 30 minutos mañana. 30 minutos cada día después de eso. Esta es la fórmula simple, pero poderosa para el éxito en cualquier área de tu vida. Mi viaje comenzó con un cuaderno vacío y una noche de pánico. Tu viaje puede comenzar de manera diferente. Pero el destino puede ser el mismo. Puedes convertirte en alguien que aprende consistentemente. Puedes convertirte en alguien que crece cada día. Puedes convertirte en la mejor versión de ti mismo, 30 minutos a la vez. El poder está en tus manos, mi amigo. La decisión es tuya. ¿Qué vas a elegir? Gracias por leer hasta el final. Espero que este mensaje te haya ayudado. Espero que te haya inspirado. Espero que te haya dado las herramientas para cambiar tu vida. Por favor, escribe en los comentarios si vas a aceptar el desafío de 30 días. También me encantaría saber de qué país me estás leyendo. Tu apoyo significa mucho para mí. Te deseo mucho éxito en tu viaje de aprendizaje. Recuerda, un poco cada día es mejor que mucho una vez a la semana. Hasta la próxima, mi amigo.